Génesis 21 del 1 al 3. Génesis 21 del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Que él dijo algo, y así como él lo había hablado, eso se cumplió en el tiempo que él lo había dicho que pasaría. Dijo que le dio a Abraham por medio de Sara un hijo en su vejez, en un momento, en una circunstancia donde sabemos que humanamente era imposible, que no había posibilidad alguna de que pudieran esta pareja de personas tener un hijo, porque entendemos de que ellos ya estaban muy viejos y también Sara era estéril. Pero entonces el Señor, hermanos míos, dice aquí que así como Él le dijo, esa palabra se cumplió. Y hoy quiero hablarles de que Dios es un Dios que cumple. Él, una de sus características es que Él es inmutable, que Él cumple sus promesas, que Él cumple lo que Él dice que va a hacer. Y esto, hermanos míos, tiene que ver mucho para que nosotros tengamos una fe real y genuina. Cuando nosotros creemos que Él va a ser como Él dijo que se iban a dar las cosas, como Él dijo que iban a suceder, aunque no estemos viendo en un momento la respuesta. Porque hermanos, estemos claros de que ahorita estamos leyendo este pasaje de Sara y todos nos lo conocemos muy bien. Y conocemos la historia desde su principio, cuando Sara y Abraham fueron llamados por Dios a aventurarse en la fe, a seguirlo a él, a tomar decisiones difíciles, a dejar lo que ellos conocían, su familia, sus costumbres, para entrar en el camino y en la voluntad y en el destino que Dios tenía para ellos y en el propósito que Dios tenía para ellos, sin ellos saber qué era lo que iba a pasar. Lo único que los sostenía era su fe, confiar en que aquel que les había dicho que salieran iba a sostenerlos, iba a cumplir lo que dijo que iba a cumplir, iba a cuidarlos en el camino, iba a proveerles en el camino, iba a hacer lo que tuviera que hacer para cumplir eso que ellos mismos sabían que no era posible. Y nosotros conocemos eso, cuando ellos salen y el tiempo que esperaron, cuando se desesperaron, y verdad, y entonces Sara le da a su sierva Agar a Abraham y entonces nace Ismael. Ahí eso trajo problemas porque no era la voluntad de Dios, pero ellos por adelantar la voluntad de Dios deciden en la carne tratar de adelantar el tiempo de Dios y eso termina mal, pero vemos aquí el final. Vemos el final donde Dios dice, y Él mismo inspira al escritor para que todos quedemos claros que así como Él lo dijo, así como Él lo dijo, lo cumplió. Así como Él lo prometió, como le dijo a Sara que sería, así se dieron las cosas. Pero sabe, nosotros ahora sabemos el final de la historia, pero estas personas no lo sabían. Estas personas no sabían cuál sería el final de su historia. Sara no sabía cuál era el final de su historia, pero ella creyó. Y en Hebreos 11 es el capítulo llamado de la fe,
donde se habla de muchos personajes y de muchas personas que están ahí reconocidos por Dios como gente que Dios la considera justa a causa de que confiaron en la palabra y en lo que Él dijo que iba a hacer. Gente de fe. Y quiero decirle algo a usted, que todas estas personas tienen un común denominador, que creyeron cuando no estaban viendo nada, que creyeron cuando la situación se veía contraria, que creyeron por lo que el Señor les estaba diciendo, aun cuando humanamente y posiblemente no se veía la manera ni la forma que las cosas de Dios, como Dios las dijo, se dieran. Todos ellos tenían este común denominador, que creyeron que verían lo que Dios dijo y que pasaría lo que Dios dijo, aunque no se veía cómo sería. Y entonces ellos en fe, hermanos, deciden serle fieles a Dios, caminando en una palabra que humanamente no era posible. Como por ejemplo, ahí da el ejemplo de Noé, de cómo Noé, porque el Señor le dice, construye un arca, cuando nunca había llovido, cuando nunca en su vida se había visto que se inundara una calle. Dios le dice, construye un arca porque voy a traer un diluvio que va a destruir la humanidad entera. Hermanos, él jamás vio en su vida algo parecido, pero duró años construyendo esta arca con paciencia, caminando en una palabra de confianza, lo que Dios había dicho, cuando parecía locura lo que Dios le decía. Quiero que me comprendan esto. Ahora nosotros conocemos el final de la historia, pero ellos en su momento no lo conocían. Ellos nada más confiaban que se iba a dar porque Dios lo había dicho. También vemos la historia ahí, dice, de Moisés, que Moisés rehúsa ser príncipe en Egipto, rehúsa todas las riquezas, porque dice la palabra de Dios que él prefirió las riquezas de Cristo, que él prefirió buscar la voluntad de Dios antes que quedarse con las cosas materiales de este mundo. Y aunque parecía que lo que tenía humanamente era mejor, él en su confianza a Dios, sabiendo de que Dios le daría algo mejor, de que Dios tenía algo mejor para él, se aventura, hermanos, y se va a un desierto sin saber qué era lo que le deparaba el destino. Hoy conocemos el final de la historia de Moisés, pero en este tiempo Moisés solo dejó cosas de este mundo por confiar en que Dios tenía algo mejor. También a mí me toca mucho el corazón de Ruth la Moabita. Yo sé que muchos ya lo conocen y conocemos el final de su historia, de cómo el Señor honra su fe, dándole a un hijo que sería ascendiente, que de su descendencia vendría la descendencia de David y por tanto del Mesías. Sabemos que ella tuvo la decisión, que tomar la decisión de decidir no regresar atrás donde estaba su pueblo de Moab y sus ídolos y las costumbres de su gente, por aventurarse a un lugar donde ella sabía que iba a ser rechazada, donde ella sabía que no era aceptada por la gente por causa de que ella tenía nacionalidad moabita, y se va, hermanos, sin nada, solo con su suegra que ya estaba amargada, pero para ella era suficiente ir donde Dios estaba, porque ella solo confiaba que ese Dios que ella le estaba dando su fidelidad iba a hacer algo con ella. Y sabe, quiero leerle en Hebreos 11:6, y se la quiero leer ahora, se la voy a leer en la 60, en la Reina Valera 60, y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que
el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, mire, aquí nos dice que no solo Dios está buscando que creamos que Él existe, sino que Él premia a aquellos que deciden buscar su voluntad, buscarlo a Él, serle fiel a Él, hacer lo que Él dice, aunque no entendemos a dónde nos va a llevar esto. Y eso es lo que es el cristianismo, hermanos. Dice la Biblia que nosotros somos salvos por fe, porque confiamos de que Jesucristo murió en una cruz para salvación de nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Y como Él tomó ese lugar en esa cruz, Él hace que nuestra injusticia fuese puesta sobre Él y su justicia, la justicia de Jesús, ahora sea puesta sobre nosotros y por lo tanto nuestros pecados sean lavados, sean borrados. Y entonces, como creemos en esto, el Señor dice que entonces seremos justificados delante de Dios y ya no tendremos que ir al juicio que va a haber en de todas las personas que han existido. Un día todos se van a parar, hermanos, en un juicio delante de Dios, donde las personas van a ser juzgadas por sus obras, van a ser juzgadas por sus pecados. Y dice la Biblia que aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, esa persona va a ser lanzada al lago de fuego, esa persona va para toda la eternidad perderse en un lugar de tormento. Mas aquellos que creímos en Cristo Jesús por fe, porque creemos en Él, entonces somos inscritos en ese libro de la vida y por lo tanto Él nos da salvación. Para que vean la importancia de la fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? Confiar en que lo que Dios dijo es así. Aunque no veamos la manera, aunque la gente diga, es una locura que dejes tu vida atrás, es una locura que cambies tus maneras de pensar, porque quiero decirle que la fe siempre tiene una característica. La fe siempre hace que dejes lo que no es de Dios para poder perseguir lo que sí es de Dios. Y esta es la característica que todos ellos tuvieron. Ruth la Moabita tuvo que dejar el volver a ver a sus padres, porque en ese tiempo, hermanos, no había WhatsApp, no había email, no había nada de esas cosas, ¿verdad? Al decidir ella volver e ir a la tierra del pueblo de Dios, ella decidía dejar a Moab, decidía dejar todos esos ídolos atrás, toda esa cultura atrás, toda su familia atrás e irse a otro lugar. Lo mismo pasó con Rahab. Ella tuvo que decidir entre serle fiel a su pueblo o creer que ese Dios que había mandado a esos espías de manera sobrenatural la iba a proteger si ella le era fiel. Y así mismo Dios lo hizo. Dios salvó la casa de Rahab y de todos los que estaban adentro porque ella decidió dejar a los suyos por serle fiel a Dios. Igual Abraham, como les dije al principio, deja su tierra, deja su familia, deja sus cosas allí, su casa donde vivía, por irse a intercambiar por lo que Dios le había dicho. Igual hablamos lo que hablábamos de Moisés, decide dejar su posición en Egipto por tener una posición como hombre de Dios en las manos del Todopoderoso. Y así vemos que sigue pasando con todos esos héroes de la fe. Cuando Dios se le aparece a Gedeón, le dice, voy a hacer algo grande contigo, pero primero que todo ve y derriba ese altar que tiene tu padre de esos dioses paganos. Y entonces es allí donde él tiene que tomar la decisión. Y esa es la fe, hermanos míos, decidirnos por Dios.
aunque en el momento las cosas no se vean que van a ser agradables para nosotros, o no se vea como que vamos a ganar algo en el momento, o parezca que estamos perdiendo, que se nos está quitando algo, que vamos a quedar desamparados, que vamos a quedar solos, que nuestra seguridad en este mundo se nos va a ser quitada. Pero aquel que cree en Dios entiende esta palabra que acabo de leer, de que Él premia, dice en la Nueva Versión Internacional, aquellos que le buscan, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabe, como seres humanos, una de las cosas que más queremos es agradar a Dios. Porque sabe, cuando nosotros agradamos a Dios, hay algo que automáticamente pasa en nuestra alma. Nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres. Vea, cuando una persona está en una relación correcta con Dios, siente que está en plenitud. Y por eso los seres humanos queremos agradar a Dios. Pero el problema es que la gente está agradando a Dios de la manera que piensa que Dios es agradado. A veces hay gente que piensa que Dios se agrada cuando servimos mucho en la iglesia, o hay gente que piensa que es agradada cuando hacemos ritos, ¿verdad? Religiosos. Hay otra gente que piensa que es agradada por la manera de cómo esto se viste o no se viste. Otros piensan que son agradados porque hacen cierto tipo de sacrificios. Pero sabe, Dios dice que a aquel le agrada que le crean. Que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que no importa todas las cosas, los sacrificios, las cosas que hagamos, si nosotros no creemos que Él nos está diciendo que dejemos algo y lo dejemos por agarrar algo mejor, aunque en el momento no se vea en el panorama. ¿Cuántas personas yo no he visto que esto es para de pronto las personas que todavía no se han casado, ¿no? Que se quieren casar con una persona que no es la de Dios, y a veces Dios le dice, no, ese no es, espérate. Y el otro no aparece por ningún lado. Y parece que a la persona se le está yendo el tren, ¿verdad? Que los años están llegando y no aparece nadie. No hay nada en el camino, al contrario. Se ve soledad, se ve difícil, parece que no se va a dar nada. Pero entonces ahí esa persona tiene que escoger, dejar ir algo que está viendo, que está seguro, por algo que no ves. Sencillamente lo crees porque Dios te lo dijo. No sé si me están comprendiendo, y le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder explicar esto de la fe, porque es un tema tan profundo, pero es la base, como le digo, aún de nuestra salvación. Es caminar en una palabra que tú no estás viendo que se van a dar las cosas. Es dejar cosas que tú ya ves fijas, que tú ya ves que están allí por algo que no estás viendo y que no sabes ni siquiera cuándo va a llegar, sino que tú crees que aquel que te lo prometió tiene algo mejor. Que en las manos de aquel que te lo prometió, que es Dios Todopoderoso, viene una mejor conclusión para tu vida que si tú escoges por tu camino. Siempre los seres humanos tenemos dos opciones. Y esto es algo que poco se enseña, hermanos. En la iglesia poco se enseña esto. Yo no sé por qué los seres humanos generalmente tenemos este pensar. El pensar del limbo, ¿verdad? De que hay una tercera categoría, sí, no y limbo, ¿verdad? Por eso está esa enseñanza de la iglesia tradicional del limbo, ¿no? No se fue al cielo, tampoco se fue al infierno, pero anda en un limbo, ¿verdad? Entonces hay personas que piensan, no es malo, pero tampoco es bueno, pero no me digas que es malo. Está ahí en la categoría de la mitad. Pero sabe, hay algo que Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Solo hay dos cosas, o recoger o desparramar. Y esta es una de las cosas que nosotros, cuando llegamos a la Biblia y la leemos, nos damos cuenta. Solo hay dos caminos. Solo está la verdad y está la mentira. Una verdad con un poquito de mentira ya es mentira. No hay algo mitad, no hay una categoría
media. Por eso es que la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Usted ha escuchado ese pasaje, verdad? ¿Por qué? Porque o es bueno o es pecado. Hermano, no es algo como una categoría en la mitad. Entonces la gente es, no, yo sé que no es bueno, pero tampoco me digas que es malo. Yo sé que eso no me conviene, pero tampoco me digas que eso es pecado. Pero la verdad es que las cosas de Dios así son, hermanos. Y esa es la fe. La fe es creer, es elegir el camino de Dios, aunque eso signifique dejar atrás muchas cosas que sabemos que no es las que Dios nos está dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice él que él premia a aquellos que le buscan. Y esta palabra buscar es que constantemente está buscando o está, valga la redundancia, constantemente está inquiriendo o está interesado en saber qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está instruyéndole que haga en el momento. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ese momento? Interesarse por conocer a Dios, interesarse por lo que le agrada a Dios, interesarse por saber los caminos de justicia de Dios. Por eso es que Moisés le decía al Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tus caminos. Esa es una persona que busca a Dios. Una persona que está interesada en saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, qué es lo que Dios quiere que haga y qué es lo que Dios no quiere que haga. ¿Sabe por qué? Porque entonces ahí viene la promesa de Dios. Dice, quiero que todos sepan. Y a mí me gusta esta versión y se la voy a leer. Se la voy a leer porque es muy buena. En el 6 de Nueva Traducción Viviente dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, vea, estamos hablando de creer lo que Dios dijo. Y aquí está una promesa en esta palabra. Y yo sé que muchos de ustedes ya la vieron. Él está diciendo, si usted me busca con sinceridad, si usted se interesa en saber lo que a mí me agrada, si usted continuamente se preocupa por estar cerca de mí, si usted constantemente se preocupa por tener una relación conmigo, no solo un Dios de, yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios creó los cielos y la tierra. Yo sé que Dios está por allá en un trono. No, no, no. Él está diciendo que los que le buscan con sinceridad, con un corazón sincero, aquí Él está diciendo, quiero que sepan que yo les voy a recompensar. Quiero que sepa que todo aquel que me busca a mí, yo le voy a dar algo que a los que no me buscan no les voy a dar. Y eso es lo que pasa muchas veces. Se nos habla continuamente de la fe, continuamente de las promesas de Dios, continuamente de que sí, el Señor lo va a cumplir, el Señor lo va a hacer, el Señor se hará de los medios, no sabemos cómo, pero en su poder sobrenatural Él se abrirá camino y hará lo que dijo que va a hacer. Y esto es amén, así es, verdad, verdad. Pero para los que le buscan, para los que le buscan. Por eso hay prédicas que los que le buscamos nos podemos disfrutar y saborear y decir así es y se va a hacer. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo el requisito de lo que Dios dijo que iba a hacer. Por eso le estoy hablando de la fe. La fe es creer que lo que Dios dijo que va a hacer, se va a hacer y no como que Él va a ser una excepción a la regla. Bueno, yo sé que usted está más interesado buscando las cosas del mundo, sentado en el Netflix, buscando su trabajo, pensando en su familia, en sus hijos. Y de todas maneras, ¿sabe qué? Mis promesas sí las voy a cumplir en usted. No se va a dar así, hermanos. No se va a dar así. O eso no es. O eso no es. Y entonces, ¿qué quiero decirle a usted con en este tiempo? De que muchas veces el lapso
de entre la promesa y hacer las cosas bien con Dios mientras le buscamos, va a tardar un tiempo. Y ese es el tiempo donde la fe es la que va a accionar en nuestra vida. Es la fe ese motor que nos va a hacer que sigamos adelante, aunque no estamos viendo nada. Mejor dicho, la fe es como esa arma en los tiempos difíciles, en los tiempos donde nada se ha visto, pero uno cree. Es como nos dice en la Biblia que nosotros somos afortunados por creer en el Señor Jesús, porque aunque nunca lo hemos visto, creemos en Él. ¿Sabe? Aunque nosotros nunca hemos visto al Señor, creemos todo lo que dice de Él, creemos que Él es nuestro Salvador, creemos que Él es nuestro Señor, creemos que Él murió en esa cruz y que tiene una recompensa, un galardón, que cuando nosotros somos fieles, Él entonces un día nos dará una herencia, nos sentaremos con Él a heredar todo eso que Él nos prometió. Y sabe, aún en los momentos difíciles, eso es lo que nos hace no fallarle. Todo lo que Él hizo por nosotros, ese agradecimiento, y todo eso es fe, hermanos. Ese agradecimiento de lo que Jesús hizo por nosotros, cómo murió en esa cruz, cómo se dio por nosotros. Y a veces, cuando salen las oportunidades de fallar, le decimos no, aunque nunca lo hemos visto, hermanos. Esa es la fe. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted? Que la fe es como un arma que nos dio Dios cuando nada se ve, cuando todo parece contrario, cuando todo parece que es difícil, cuando llega el tiempo de tomar decisiones de vida. Ahí es donde la fe viene y ahí es donde las personas deciden seguir persiguiendo una promesa que todavía no ven. Y entonces empecé leyéndoles el pasaje de Sara, cómo el Señor dice que cumplió lo que le dijo a Sara, pero nosotros lo hablamos bien rápido, hermanos, pero ellos duraron años. Se cree que de 20 a 25 años duraron esperando su hijo, años creyendo. Muchos años, tal vez en tiempos donde Sara se sentía desilusionada, se sentía que la promesa de pronto ya no era con ella, ¿verdad? Porque se cree que esa es una de las razones por la cual ella decide hacer lo de Agar, porque dijo, de pronto el hijo es para Abraham, pero no va a ser conmigo, de pronto es con otra mujer el asunto. Y llegan momentos de desesperación, momentos de lucha, momentos donde a veces esa fe se quiere apagar, pero entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que agarrar, hermanos, de quién es Dios, del carácter de Dios, de lo que un día dijo Job, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Cuando él todo se le veía contrario, cuando todo se le había quitado, sus hijos, sus ganados, sus posesiones, y aún lo único que le quedaba era su esposa, y su esposa andaba de necia, diciéndole que mejor maldiciera a Dios y se muriera. Él andaba enfermo, andaba la gente acusándolo de que andaba mal, que andaba en pecado, hasta su reputación, hermanos, que por tantos años de ser un hombre justo se estaba perdiendo, todo se estaba perdiendo, pero él, ¿de qué se agarró? Del carácter de Dios. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que si yo le busco y si yo sigo lo que Él me dice que yo haga, aunque yo pierda gente, aunque todo se vaya, aunque mis hijos ya no estén, aunque yo me quede con nada, aunque mi salud sea debilitada, yo sé que Él va a cumplir
lo que Él me dijo que iba a hacer conmigo, que Él tenía planes conmigo, que Él me va a llevar a un buen fin, que Él se va a glorificar en mi vida, que Él al final va a salir a mi encuentro y me va a ayudar. Y entonces esto es lo que le quiero decir a usted, hermano, hermana mía, que es esa fe en el carácter de Dios, en quién es Dios, que nos hace descansar cuando nada se ve, que nos hace descansar en el momento de tomar decisiones difíciles. En ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo de Hebreos 11, habla de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y dice que Abraham decide hacerlo porque él sabía quién era Dios, que él era poderoso para aún cumplir la promesa de que le daría una descendencia incontable, aún si Isaac moría, y que aún de los muertos lo podía levantar para cumplir esa promesa. O sea que, ¿qué estaba diciendo aquí la palabra de Dios? De que Abraham creyó en quién era Dios. Dios es poderoso para cumplir lo que él dijo, aun si Isaac no está. ¿Cómo es posible? No sé, él no sabía cómo, pero él creía en el carácter de quién era Dios. Y esto es lo que yo le voy a decir a usted en medio de la toma de decisiones difíciles, porque sabe, eso es lo que es la vida, tomar decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en nuestra vida. Todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. En algunos días tomamos unas decisiones más difíciles y más impactantes en nuestra vida que otras. Pero quiero decirle algo a usted, que Abraham y Sara decidieron tomar las decisiones de lo que Dios les decía que hicieran, aun cuando no estaban viendo nada, y al final vieron algo. Esas decisiones que tomaron 25 años atrás hicieron que ellos pudieran ver a su Isaac, a su promesa cumplida. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo hoy a usted? Las decisiones que tú estás tomando hoy es lo que tú vas a ver 10 años, 20 años más adelante, 5 años más adelante. Las decisiones que estamos tomando ahorita es lo que va a determinar si nosotros vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida más adelante. Es en los momentos donde parece que todo está difícil, en los momentos donde no se ven las cosas, no se ve cómo Dios lo va a hacer. Cuando tomamos esas decisiones por serles fieles a Dios, entonces es como en un futuro, vamos a ver lo que Dios dijo. Y hay algo que pasa en estos días, hermanos, y ya con esto voy a terminar. Algo que está arruinando mucho la sociedad de hoy en día y la generación de hoy en día es la recompensa inmediata. ¿Qué es la recompensa inmediata? Que queremos ser recompensados y ver todo ya, rápido. Lo quiero ver ahora. Quiero deleitarme ahora. Por eso está el dicho mundano de disfruta ahora, vive la vida, porque la vida solo es una, ¿verdad? Y por ahí un sabio también dijo, y la eternidad también es una. Sí, la vida aquí es una, pero la eternidad también es una. Ya sea que te vas con el Señor o no te vas con el Señor, pero esa también es una. Pero quiero decirle esto a usted, de que esa es la corriente de pensamiento que hay en esta vida. ¿Sabe cuál es la corriente de pensamiento? Si te hace feliz, persíguelo. Si te agrada y te deleita, entonces eso es lo correcto para tu vida. Si tú te sientes bien con esa verdad que tú has creado en tu mente y esa verdad te hace sentir bien, entonces está bien. Persigue esa verdad y establécete y arránchate en esa verdad, porque eso es lo que te va a hacer a ti feliz. Siempre la recompensa inmediata, lo que es en el momento, lo que disfruto en el momento, lo que me da gozo en el momento, lo que me da placer en el momento, lo que me deleita en el momento. Sí, entonces ahí en los proverbios hay un pasaje que dice del perezoso, ¿no? Dice un poco dormir acá, otro poco dormir allá, ¿verdad? Y dice, y la pobreza vendrá como hombre armado.
¿Qué es eso del perezoso? Que quiere deleitarse en el momento. No, yo que me voy a parar a hacer algo, no, ya mejor me deleito durmiendo un rato. Yo que me voy a esforzar haciendo esto, no, mejor me quedo viendo la serie de Netflix. No, yo que me voy a esforzar por leer la Biblia, mejor voy a ver qué está pasando en el Facebook, qué está pasando en las redes sociales. No, yo que me voy a poner a ir al servicio este día al otro, yo mejor me voy a ir al parque, yo mejor me voy a ir al centro comercial. Y sabe, esa recompensa inmediata te va a dar un gozo y una alegría en el momento. Pero cuando lleguen los 25 años después de tu promesa, no vamos a poder ver nuestro Isaac. No sé si me están captando. ¿Por qué? Porque la recompensa inmediata, eso es la única recompensa que vas a obtener. Por eso es que Jesús dijo, no sean como los fariseos, ¿verdad? Dice, aman orar en las esquinas, que les den el aplauso, que digan, wow, qué religiosos. Y dice, esa es la recompensa que ya tuvieron. O sea, no esperen una recompensa más allá, ¿sabe? Y eso pasa con la recompensa inmediata. Si tú en el momento te vas a sentir que te da gusto, pero después, cuando estés oprimido en tus emociones, cuando te veas devastado en tu interior, cuando no encuentres saciedad para tu alma y te quieras quitar la vida, eso, hermanos, lo vemos hoy en cantidad de personas. Viven en depresión, viven sin un propósito de vida, viven amargados en su corazón, con ira, con rencor, no hallan felicidad, calma, paz para su vida, andan con sus matrimonios quebrados, con su vida hecha pedazos, pero la recompensa inmediata es esa migaja que les da el diablo en un momento. Y por eso es que la Biblia nos advierte y dice, no sean profanos como Esaú, que dice que por un plato de lentejas vendió la promesa de la primogenitura que Dios tenía para él. ¿Y qué es ese plato de lentejas? Eso se habla mucho, pero es una realidad más que vital hoy en día, la recompensa inmediata. Lo que ahorita me hace sentir bien ya en el momento. Y sabe, yo no sé si ustedes sepan, pero una de las cosas que ahora yo estoy haciendo con mi hija es que la estoy poniendo en clases de piano. Una maestra le está enseñando el piano. ¿Y ustedes qué creen que más estoy trabajando con ella? Ese asunto, porque ella no quiere practicar el piano, hermanos. Ella quiere jugar, ella quiere andar comiendo snacks, ella quiere andar jugando afuera en el barro, ella quiere andar, y yo le digo, no, tienes que practicar el piano. Ella, no quiero. ¿Por qué? Porque en el momento cuando le toca hacer los ejercicios, se está enfrentando a desafíos que la incomodan, que no le hacen sentir agradada, que le hacen sentir que las cosas están difíciles, que están duras. Pero yo le digo, sigue persistiendo, porque años adelante vas a disfrutar del fruto de tu esfuerzo. Y eso, con esto quiero terminar. Nosotros, hermanos, necesitamos entender que nosotros vamos a disfrutar del fruto de nuestras decisiones que tomamos en fe, creyendo que cuando nosotros pasamos por desafíos, por situaciones incómodas, pero estamos sembrando y haciendo las cosas que Dios nos dijo, un día vamos a ver nuestra promesa, un día vamos a ver nuestro Isaac, un día vamos a ver la restauración que Dios nos prometió. Esa palabra que dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que tú estás esperando. Esa recompensa que Él dice que da a aquellos que le buscan. Pero sabe, para buscar a Dios, hermanos, hay que hacer esfuerzos. Y lo que nos detiene es eso, de que no queremos pasar por el desafío. Porque sabe, quiero decirle yo a usted que para que usted pueda establecer una vida de oración continua en su vida, eso requiere un esfuerzo. Eso requiere de que usted deje de hacer cosas que le dan una recompensa inmediata. Eso significa de que usted
tiene que esforzarse por abrir ese camino de oración. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos con nuestro espíritu débil y al espíritu que es débil le cuesta orar. ¿Por qué? Porque la carne es más fuerte y muchas veces también traemos ataduras de nuestro pasado, traemos luchas espirituales con espíritus de maldad que no quiere que oremos y sabe, solo alguien que entiende que un día va a disfrutar de una conexión especial con Dios es aquel que dice, bueno, todas estas cosas que ahorita me deleitan y me dan una recompensa inmediata son buenas, pero no me van a dejar nada para el futuro. Y eso es lo que pasa con la recompensa inmediata, hermanos, que solo es para el momento, pero no te dejan nada de valor para tu futuro. No te dejan nada de valor para tu vida espiritual. No te dejan nada de valor para tu alma. No te dejan nada de valor para esas cosas que después vas a tener que enfrentar. Porque déjame te digo que la verdad que tú conoces hoy y la fe que tienes hoy no te va a servir para enfrentar los problemas y los gigantes y las cosas que vienen en el futuro. Por eso es que Dios quiere que crezcamos. Por eso es que Dios quiere que avancemos en nuestro nivel de conocimiento de la palabra, de la verdad, porque entre más verdad tengamos en nuestro espíritu, más vamos a poder ser libres, más vamos a poder luchar con la espada del espíritu, más vamos a poder vencer ese gigante demoníaco que es el diablo, que viene a decirnos, eso que dice Dios no es cierto, eso es mentira, Dios es esto, Dios no es bueno, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué permitió lo otro? Y es el nivel de verdad que tú tengas en tu espíritu que te va a permitir vencer esas luchas y esos obstáculos por los cuales tú vas a tener que pasar. Pero si tienes ese mismo nivel de fe con el que comenzaste, cuando te enfrentes a eso, grande va a ser nuestra ruina, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para aquel que construyó su casa sobre la arena. Que cuando vinieron los vientos, cuando los golpeó las olas, dice que aquella casa cayó y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba construida sobre la roca, no estaba construida sobre oír las palabras de Jesús y hacerlas. ¿Por qué? Porque construir una casa toca cavar y toca ahondar, como dice la parábola, y esto requiere un esfuerzo. Y eso es lo que es la fe, esforzarte, sabiendo que más adelante lo que Dios dijo lo va a cumplir. Y esto es lo que Él quiere, como decimos, como decía este pasaje, que le busquen con sinceridad. Eso es lo que Él pide, que sinceramente, con todas nuestras fuerzas, nosotros digamos, voy a hacer todo lo que está en mí para poder hacer esto que Dios me está pidiendo, que me está pidiendo que ore, que me está pidiendo que haga esto, que me está pidiendo que deje esto, que me está pidiendo que haga esta decisión o que haga otra. Cuando nosotros, hermanos, empezamos de corazón, por fe, a hacer esos pasos, a caminar en esas instrucciones que Dios nos está dando, entonces un día vamos a ver nuestra promesa. Y esto es lo que le quiero dejar hoy y ya termino este mensaje, de que todo lo que usted está haciendo hoy, aunque parezca que no está pasando nada, un día usted va a ver la promesa. Pero igual, aquellas personas que están en la recompensa inmediata, ¿qué va a pasar para el futuro? Cuando se den cuenta, eso que les dio placer en ese día, eso que les dio deleite en ese día, eso que disfrutaron durmiendo en ese día, esas series que vieron en ese día, años más adelante, no van a tener nada con qué construir su alma, su vida, su eternidad. Por eso, hermanos, sigámonos esforzando, porque quiero volver a terminar leyendo el pasaje con el que comencé, porque ahora nos vas a ver mejor, ¿verdad? En Génesis 21, 1 al 3, y con esto cierro. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Como Dios lo dijo, Sara lo vio. Aunque fueron años de escoger a Dios, aunque fueron años de decirle a la recompensa inmediata, no, voy a hacer las cosas bien con Dios, porque sé que un día voy a ver mi Isaac. Y aquí dice Dios, así como se lo prometí, se lo cumplí en el tiempo que yo lo tenía determinado. Así igual contigo que estás en este lugar y aquellos que me ven en las redes, Dios ya tiene esa promesa. Dios ya tiene ese plan de restauración. Él ya tiene un plan, un propósito con tu vida, con la mía. Pero esa es la recompensa de aquellos que le buscan con sinceridad y que con fe deciden todos los días ir haciendo como Dios les pide que hagan, aunque no se vea cómo van a llegar ahí, aunque en el momento no se vea palpable que las cosas se van a dar, pero usted sigue creyendo que esa restauración viene, que ese nuevo tiempo viene, que eso que él prometió que le iba a dar viene. Por eso, hermanos, sigamos adelante buscando a Dios, porque así como le pasó a Sara, aquellos que son fieles también nos va a pasar. Amén.